ya tenemos a nuestro invitado de la mañana del día de hoy. Nosotros estamos muy contentos, muy felices, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que esté en sintonía. Él es el doctor José Alberto Olivar, historiador, profesor de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué tal, Luis? Con nuestro invitado de la mañana de hoy. Un invitado de lujo. Como siempre, le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por poder compartir la mañana del día de hoy en este espacio y sobre todo por instruirnos. Así es, así es. Por regalarnos su conocimiento, que eso es lo más valioso. Muy buenos días, doctor José Alberto. ¿Usted nos escucha por allí? Sí, lo escucho fuerte y claro. Fue así, me gusta, fuerte Buenos y días. claro. Nosotros, usted no nos ve, pero nosotros sí estamos viendo su imagen allí en pantalla. Le damos la bienvenida, le agradecemos nuevamente pues por estar aquí en este espacio, por el tiempo, por la disposición. Bienvenido a Conexión Mi País Venezuela. Honrado por la invitación. Esta es la segunda vez que participo en el programa. Así es. Sí, señor, Así sí, es. señor. Y para nosotros siempre es un honor. ¿Sabías una cosa, Mayerly? Que yo A a ver. veces que tengo algunas dudas históricas, algunas, y yo recurro al doctor José Alberto Olivar, Qué bueno. que me ha orientado. Qué bueno. Gracias. Siempre hay Excelente que historiador. recurrir a los expertos, a las personas que saben. Y pues este es el caso. Querido doctor José Alberto, hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Aquí en Estados Unidos hoy estamos celebrando el Día de la Indigo, celebrando, pues bueno, somos parte de los que estamos acá. Estamos celebrando el Día de la Independencia, pero nosotros el día de mañana, 5 de julio, celebramos nuestra independencia en Venezuela. Así es. Así es. Una celebración bastante importante, pero que nos genera también muchas preguntas, doctor Olivar. Sobre todo en este proceso de revisar, a mí me gusta mucho la historia y por eso le he preguntado tantas cosas y he estado leyendo una cantidad enorme de cosas y me preguntaba anoche, en ese momento, ¿qué significó 1811? Ese 5 de julio, ¿qué significó? Algo que vaya mucho más allá de todas de las promesas, de todas las ideas, de todo lo que nos queríamos deshacer y queríamos dejar para nosotros. Pero ya estamos en el año 2023. Eso que pasó en Sí. 1811, ese proceso, ¿qué significa ahora para nosotros? Con Sí, tantas para el cosas que 5 de tenemos. julio de 1811 viene a representar la decantación de un complejo proceso que se había iniciado por allá por el año 1808, cuando ocurrió la invasión de Francia sobre España y la correspondiente abdicación que se conoce en la historiografía hispánica como la abdicación de Bayona. Y eso va a determinar que en el contexto de la península ibérica y de las colonias de ultramar, en el contexto hispanoamericano, eso determine una especie de enrarecimiento de la situación y un gran desasosiego, por cuanto no se sabía ciencia cierta, tomando en cuenta las dificultades de comunicación de la época, no como ahora, por supuesto que llevan tiempo real, pero había muchas informaciones, muchas de ellas contrapuestas, y es lo que va a determinar que durante ese lapso se den una serie de acciones, de movimientos, de marchas y contramarchas, pero también de muchas contradicciones. Contradicciones que finalmente van a llegar a un punto, si se quiere, de no retorno, de quiebre definitivo, aquel 5 de julio del año 1811, en la cual, por supuesto, tuvo una fecha, un terreno importante que lo constituye el 19 de abril de Así es. 1810. Pero realmente, entre lo que ocurrió, repito, entre 1808, pasando por el 19 de abril de 1810, hasta el 5 de julio de 1811, fue realmente la ebullición de una serie de sentimientos encontrados, de intereses, por supuesto, contrapuestos, que finalmente van a llegar a un mínimo acuerdo, a un mínimo consenso para dar ese paso definitivo de lo que significó la declaratoria de la independencia de Venezuela, de las provincias de Venezuela. Sí, sí. Pero sobre todo ahora viendo todo esto que nos ha pasado en los últimos 23 años y examinando, no es algo que le suceda a Venezuela. Yo estoy convencido de que toda América Latina tiene un sector grande de población que todavía está esperando
alguna resolución en los problemas y tiene más de 200 años esperando. Ya estamos en el 2023. Si agarramos esa fecha, ¿qué significa para los gobernantes de hoy esa fecha tan ilustre, tan importante? A pesar de que hubo opositores dentro de las mismas personas que estaban manejando esa declaración. Así es. Bueno, en el contexto de la actualidad hay que tener presente dos cosas. La primera, la vigencia o no de la existencia en nuestro país de la existencia propiamente de una república, propiamente dicha, sobre la base de los principios teóricos y filosóficos que dieron pie a la formulación de este concepto propio de la modernidad a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es un tema que está en discusión y que la cual todavía en el tiempo presente, sobre todo en lo que está ocurriendo en Venezuela, se considera, bueno, ¿es Venezuela en la actualidad una república? ¿Lo fue en el pasado? ¿Hay posibilidad de retornar a la república? Es una discusión que desde el punto de vista de algunos historiadores, en la cual nosotros compartimos, consideramos que está en la agenda de grandes prioridades nacionales, además de la lucha por la libertad y por la democracia, replantear el concepto de república. Y cuando decimos replantear no se trata de revisar, de hacer una nueva definición, sino de explicarle a los venezolanos, propiamente dichos, lo que significa luchar realmente por las bases de un estamento republicano que permita entonces sí edificar las condiciones que van a complementar ese proceso. Me refiero a la libertad y la democracia, porque la libertad y la democracia son consecuentes con la existencia previa de una forma de gobierno de carácter republicano. Libertad y democracia se compaginan fundamentalmente con la república, y donde no hay república es muy difícil que exista libertad y democracia. Donde existe una concentración de poder, donde se plantea una visión totalitaria del ejercicio de dominación sobre el resto de la sociedad, muy difícilmente podemos estar hablando de república y mucho menos de ciudadanos que ejerzan el principio republicano de lo que significa la representatividad, un elemento esencial de la existencia de la república. Leyendo al historiador Germán Carrera de Amazon, un tremendo historiador venezolano, una cosa que me llamó la atención y que es que él decía que los problemas se inician con una decisión del libertador de Simón Bolívar de no desplazar a la élite criolla que ocupaba Caracas, lo cual dejó sin resolver cuestiones fundamentales atendientes a la sociedad, a la integración nacional. ¿Es eso cierto? Sí, y hay que tomar en cuenta además que el hecho inicial de lo que significó ese proceso de búsqueda de un proceso autonomista que luego va a conducir a la República va a comenzar como un hecho eminentemente local. Me refiero a lo que significó el pronunciamiento en la ciudad de Caracas, que el 19 de abril de 1810, y la consecuente reunión del Congreso de Constituyente del año 1812, justamente en la ciudad de Caracas. Eso va a generar un conflicto de intereses entre las distintas localidades, las ciudades importantes y, muy importante, las élites que hacían vida en cada una de estas provincias. Me refiero a las provincias que en aquel entonces constituían la capitanía general de Venezuela. Podemos decir en líneas generales que más que la independencia de Venezuela, al menos para el 5 de julio de 1811, lo que se estaba declarando era la independencia de la provincia de Caracas. Y esa provincia de Caracas, consecuentemente, hizo un llamado para la conformación de una confederación de provincias unidas que siguieran el ritmo tal como establece en la estrofa final de nuestro himno nacional, seguir el ejemplo que Caracas dio. Y eso va a dar pie a una gran discusión que se va a prolongar por el resto del siglo XIX, de lo que significa la preeminencia del centralismo versus el federalismo. Y ese centralismo está representado por la élite caraqueña y los intereses de las otras élites que querían aprovechar la coyuntura para también hacerse notar, para hacerse presente en esa situación de gobernabilidad que estaba pendiente en aquel momento. Sí, una de las cosas que
que más me llamaron la atención del libro, ya les voy a decir cómo se llama, del libro que se llama El Bolivarianismo, Militarismo, una ideología de reemplazo, escrito por el doctor Germán Carrera Damas. Fue que al terminar de leerlo, quedé con la sensación de que estamos planteando los mismos problemas que en ese momento se plantearon. E incluso pudiésemos agregar un nuevo elemento que es importante poner sobre relieve, que el 5 de julio de 1811 y su respectiva conmemoración debe ser un hecho eminentemente civil y civilista, más no una conmemoración de carácter netamente militar, como se ha acostumbrado en Venezuela en los últimos 60, 70 años. Cabe destacar que fíjese que la conmemoración del 5 de julio se une con el elemento militar que no es de este gobierno, no viene de la época de Chávez, mucho menos de Nicolás Maduro, pero que lo ha llevado a un nivel de mayor exacerbación. Esto data de la década de los 50, específicamente lo que tiene que ver con la instauración de un gobierno de corte militar, dictatorial, en el cual se pretendía centrar la idea, centrar esa narrativa de que la república, la independencia, la soberanía nacional fue una hechura eminentemente militar, eminentemente bélica. Sin duda hubo la guerra de independencia, pero el empeñón fundamental que determinó el inicio de ese proceso fue una iniciativa eminentemente civil. Sí. ¿No? Por supuesto, ahí entraríamos en un campo mucho más amplio, lo que se puede entender como pueblo, como nación, y por supuesto como estaba en aquella época, pero sí está absolutamente claro que el protagonismo, el rol protagónico que hubo en aquellos años, tanto del año 1810 como 1811, fue netamente de una élite civil fundamentalmente sentada en la ciudad de Caracas. Sí. Sí, eso es cierto, y esa era una pregunta que le iba a hacer, pero yo todavía, y perdóname mi lentitud, no he entendido por qué se dio ese cambio. ¿Por qué, siendo un hecho fundamentalmente civil, desde hace tanto tiempo estamos reafirmando que ese fue un hecho fundamentalmente militar? Yo no lo he logrado entender y por eso le pido disculpas del por qué. Pero me seguiré preguntando por eso, porque estamos manteniendo instituciones que ya no forman parte del venezolano de hoy. Y cuando le preguntaba sobre el tema referente a que hay todavía planteamientos que se hicieron en aquella época que todavía están vigentes, como por ejemplo la desigualdad social, incluso hasta la discriminación, que todavía estamos arrastrando ese cadáver insepulto. Sí, porque los conceptos, cuando en aquella época se hablaba de libertad, de independencia, de autonomía, tenía una especificidad de acuerdo con el contexto y lo que se entendía que el momento. Pero eso se vio de alguna manera imbuido por las interpretaciones de carácter histórico e historiográfico que se van a dar sobre todo después de terminar ese ciclo bélico de la independencia, cuando comenzaron a publicarse los primeros libros, que en principio fueron testimoniales, y luego fueron la interpretación de esos mismos testimonios. Y a partir de allí se comenzó a orquestar, se comenzó a dibujar lo que se ha denominado una especie de historiografía patria o patriotera o epopéyica, donde hace hincapié en el elemento bélico. Y ese elemento bélico lo que procura, sobre todo a partir del siglo XX, es un proceso que llevó también su tiempo, pero con un interés definido, de alguna manera de legitimar un proyecto político de quién o de quiénes. En este caso hablamos de una pluralidad. Me refiero a la institución militar. Cuando me refiero a la institución militar, me refiero al concepto de lo que significaba crear, consolidar la hegemonía de una idea de que los militares están destinados a gobernar de manera inalterable los destinos de la República, porque se supone que se le atribuye a ellos la fundación de esa misma República. Y en consecuencia, más que salvaguardar las instituciones, el respeto y obediencia a las leyes, ellos tienen supuestamente, según esa visión,
interesada de gobernar el país, de regir los destinos del país. Por supuesto, en el siglo XX, cuando ya las Fuerzas Armadas se consolidan como una institución de manera estructurada en todo el país, entonces se hace hincapié en esa idea de legitimar ese proyecto político que comenzaron a enarbolar de manera tajante eh, militares con una clara ambición política que es de vieja data, que eso arranca aproximadamente desde los orígenes mismos de la institución militar creada por Juan Vicente Gómez, por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX. La idea era que el poder político estuviese estrechamente consustanciado con el poder militar. Y para darle un barniz de legitimidad a esa esencia, a esa aspiración, era necesario consustanciarla con la historia, con esa historia patria. En el sentido, bueno, los militares tienen que seguir gobernando a Venezuela por los siglos de los siglos, porque Venezuela es producto de la acción y el sacrificio de los militares. Esa es la versión interesada que se nos ha vendido hasta el día de hoy. Sí. Interesante, de verdad que, oye, como siempre, información valiosa, siempre lo digo, interesante toda la información que nos comparte. Tenemos algunas preguntas por acá, pero tenemos que cumplir con nuestra pausa comercial y venimos con más de Conexión Mi País Venezuela con el doctor José Alberto Olivar, hablándonos sobre el 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela. ¿Ya regresamos? Sí. A nosotros nos gustaría saber, usted como historiador, con tanta información, que usted nos hable un poco sobre cómo fue la historia de ese 5 de julio. Nos dé ¿cómo se le diría, Luis? No un repaso, esa no es la palabra, un resumen. Un resumen, sí, una síntesis. De esos detalles. De esos detalles. De esos detalles, pero sobre todo si hay algo que... desconocemos. Algo que se desconoce, que no se haya sido publicado. De esos secretos Sí. que siempre hay en la política. Fíjense, hay dos cuestiones que es importante aprovechar este espacio para resaltar. Se ha escrito mucho con respecto al papel de la sociedad patriótica, la llamada sociedad patriótica, que algunos asumen como el primero de los partidos políticos que surgieron en Venezuela. Por supuesto, con esto hay que tener mucho cuidado porque el concepto de partidos políticos y la forma de organización de partidos políticos que pudiese haberse concebido por allá a principios del siglo XIX era muy distinta a lo que hoy asumimos contemporáneamente como partidos políticos organizados y doctrinariamente estructurados. Pero sin duda fue una forma de organización, de expresión de una corriente de opinión que había en aquella Caracas convulsionada, se debatía entre la idea de declarar la independencia, propiamente dicha, la ruptura definitiva con el orden español, o mantener una especie de correlación con España bajo una figura de autonomía, mientras terminaba el conflicto de lo que también se conoce como la historia española, como la guerra de independencia española, porque eso también es importante precisarlo. Así como se habla de la guerra de independencia hispanoamericana o guerra de independencia en Venezuela, en España también se estaba librando su propia lucha, su propia guerra contra la invasión de las tropas napoleónicas de 1808. Bueno, se habla mucho, se ha escrito mucho con notados historiadores venezolanos del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, que un día antes de la declaratoria de independencia, justamente un 4 de julio, la sociedad patriótica que venía fungiendo como una especie de club político, por llamarlo también de alguna manera, que reunía a diversidad de personas, no solamente hombres, sino incluso mujeres, que hasta entonces no habían tenido participación, al menos activa, no digamos en la toma de decisiones, pero sí en la discusión de asuntos públicos. Cuestión que en aquella época resultó una novedad. No ponemos en duda que probablemente varias mujeres de la época podían dar opiniones, pero que no pasaban de la intimidad del recinto eminentemente doméstico. Pero por vez primera hubo una participación, primero, de mujeres. También se registró la participación de estamentos que tradicionalmente estaban apartados de la orden, de la toma de decisiones, como me refiero específicamente a los morenos, los pardos de la época, algunos indios, y que de alguna manera no hubo registro de participación de esclavos,
pero solamente el hecho que esta sociedad, que este club político estuviese abierto a la opinión, no solamente a escuchar, sino a debatir, a participar, ya eso determinó un hito importante en la evolución política venezolana. Bueno, se dice que en esas deliberaciones, Simón Bolívar, el joven Simón Bolívar, que aún no era libertador, el coronel en ese momento, Simón Bolívar, que era uno de los miembros más fogosos, uno de los tribunos más fogosos de esa sociedad, junto con Francisco de Miranda, que hacía a veces como una especie de director de este club político, inclinaron la discusión en el seno de la Sociedad Patriótica para de alguna manera presionar a los integrantes del Congreso reunido en Caracas para que declarasen de una vez y por todas la independencia venezolana. No obstante, investigaciones recientes señalan que no fue precisamente la actuación de la Junta de la Sociedad Patriótica la que inclinó la balanza, sino que este es un proceso que comenzó a plantearse desde el mismo momento en que se instala el Congreso el 2 de marzo de 1811. No sé si ustedes recordarán, muchos de los que nos escuchan, que en la Constitución anterior, aprobada en 1961, la Constitución de Venezuela, de 1971, estableció que los periodos ordinarios de instalación de las cámaras legislativas del Congreso de la República, cuando existía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, serían los 2 de marzo de cada año. Bueno, eso es en conmemoración a la fecha de instalación del primer Congreso constituyente de Venezuela en aquel año 1811. Va a ser el mismo Congreso cuyos diputados tomarían la decisión de declarar la independencia aquel 5 de julio. Pues bien, ya había esa idea que por supuesto generaba tensiones, una fragmentación interna, pero que sobre la base de una serie de argumentos filosóficos y jurídicos, donde por supuesto la acción de connotar figuras, además de Bolívar, además de Francisco Miranda, que hay que aclarar que Bolívar no era miembro de ese Congreso, pero otras figuras que a veces son olvidadas o poco referenciadas, como Juan Germán Rocio, tuvieron una participación activa en las discusiones y en la posterior redacción del documento fundacional que se conoce como el Acta de la Independencia. En esos argumentos son los que van a servir de planteamiento fundacional para finalmente tomar la decisión que, por cierto, no fue unánime. Hubo votos en contra, por supuesto fueron una minoría, pero esa minoría no fue cualquier minoría. Se trataba de los votos que representaban no solamente el espacio político de las provincias, sino también de un sector muy importante de la sociedad de ese antiguo régimen que estaba a punto de desaparecer. Me refiero a la representación de la Iglesia Católica, la representación clerical. Había sacerdotes sobre la base de esa influencia que ejercía sobre la sociedad producto de la herencia colonial, que ejercieron como diputados, que fueron electos como diputados en representación de provincias, como el caso del padre Maya, en representación de la Grita, quien manifestó su voto contrario a la declaratoria de independencia. Y repito, cuando esto fue un voto aparentemente aislado, fue significativo porque va a reflejar el sentir de la élite, de la cúpula del clero de la época, que desde ese momento y hasta bastante avanzado, aquella primera década de la lucha por la independencia, estuvo definitivamente contrario a el establecimiento de una república independiente de Venezuela y mantenía su fidelidad a la corona española. Entonces, esto es importante resaltarlo por cuanto la Sociedad Patriótica tuvo un papel, pero ese papel no fue precisamente el determinante, fue un proceso de discusión interna. Y lo otro, que es importante también destacar, que suele señalarse que el 5 de julio se firmó el Acta de Independencia. Nosotros atribuimos a esto a una, si se quiere, una confusión que se va a dar sobre todo con la elaboración de distintas interpretaciones, algunas de ellas con cierta simplicidad, que señalan que la declaratoria de independencia se asume como la firma del acta. El acta, la declaratoria, es decir, la decisión, el acto de votar a favor o en contra de ese punto que estaba en la agenda de discusión, que era declarar una la independencia de las Provincias Unidas, fue una cosa, pero la redacción y aprobación y posterior firma fue otro momento, que forman parte de un mismo proceso, pero que tuvieron su especificidad. En efecto,
Después, ya en horas ya finalizando la tarde de aquel célebre 5 de julio, se designa una comisión para redactar el acta correspondiente que iba a recoger todos los planteamientos a favor de esa decisión ya tomada, ya irreversible. Y, por supuesto, ahí está la participación activa de Juan Germán Rocio de nuevo, quienes se tomaron el tiempo necesario por la premura también del caso y presentaron el acta, ya tenía el acta redactada, que es la que se da a conocer al público todos los 5 de julio en el caso de Venezuela, en acto protocolar donde se abre el arca que contiene los documentos fundacionales de la República. Bueno, esa acta fue finalmente aprobada el 7 de julio en una sesión especial del Congreso y comenzó a firmarse a partir de esa fecha. Entonces, esto es importante precisarlo. El 5 de julio se declara la independencia, se toma la decisión, se vota a favor por mayoría de la declaratoria de independencia, pero va a ser el 7 de julio cuando comenzará realmente la firma de lo que se conocerá como la independencia, cuya firma se prolongará varios días, porque varios de los diputados se debieron por distintas razones ausentarse y ese proceso llevaría aproximadamente varios días hasta aproximadamente el 14 de julio, cuando el último de los diputados procede a la suscripción del documento correspondiente. Ya faltan muy pocos minutos, pero quería hacerle un comentario de una de las cosas que me han llamado mucho la atención con respecto a ese periodo, y fue que tiene que ver con la Constitución de 1830. A mí me impactó mucho que la Constitución de alguna manera no fuera tan inclusiva después de una lucha tan cruenta por la libertad del país. Y si trasladamos todo eso a esta realidad que estamos viendo, la Constitución de 1961 fue inclusiva. Chávez hace que se apruebe una nueva Constitución y la Constitución en la práctica no es nada inclusiva. El que no sea afecto a las ideas de los revolucionarios queda fuera. Y lo de 1830... Ese es un proceso que llevó su evolución, tanto desde el punto de vista jurídico como también del contexto. Hay que tomar en cuenta que, por supuesto, el concepto de igualdad que se tenía en aquel momento, en el siglo XIX, era absolutamente distinto al concepto de igualdad que tenemos en la actualidad. Por supuesto, parte de un eje transversal en común, pero que a medida que ha evolucionado, han planteado nuevas interpretaciones, sobre todo las luchas de los diferentes grupos sociales, esta ha venido tornándose creciente en cuanto a su conceptualización. Pero en aquella época, cuando se hablaba de igualdad social, se hacía referencia solamente a los hombres libres, y esto no incluía a las mujeres. Legalmente, más allá de ese hecho puntual, lo que significó aquella participación de las mujeres en la discusión de la sociedad patriótica, más no del Congreso, eso no se tradujo en un hecho jurídico propiamente, y eso va a tomar muchas décadas después de varias luchas, tanto en los órganos legislativos como en la calle. Sí. Bueno, interesante, ¿no? Creo que te quedó claro, Luis, No, perfecto. Siempre con el doctor Olivar. Gracias a ustedes. Yo me tomo la libertad siempre de consultarlo porque sé que voy a tener la respuesta clara y precisa. Así es, así es. Bueno, doctor José Alberto Olivar, muchísimas gracias por su tiempo, por instruirnos como siempre, por compartir con nosotros su gran conocimiento. Le agradecemos muchísimo por abrirnos, un espacio de verdad con tanto o en su tiempo para poder compartir con nosotros. Como siempre, las puertas de la visión abiertas. Cuando necesite, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Que tenga un excelente día. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo Y que la pase bien. Feliz día para todos. Gracias, igualmente, que esté muy bien. Igualmente a todos ustedes, amigos que están en sintonía, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta bonita mañana. Nosotros nos despedimos por acá. Por supuesto, la invitación a que sigan en sintonía de la visión. Cuídense mucho, que pasen un excelente día. Para los que están aquí en Estados Unidos, bueno, a celebrar con precaución por allí, con mucho cuidadito. Por supuesto, el día de mañana reabrimos nuevamente a partir de las
6:30 de la mañana con Despertar Informativo. Que tengan un excelente y maravilloso día, que la pasen bien. Luis, muchísimas gracias como siempre por todo. Muchísimas gracias a ti. Gracias por estar compartiendo. Cuídense mucho, que la pasen bien, que tengan un excelente y maravilloso día. Y disfruten esa parrilla. Exacto. Bueno, yo voy a comer parrilla, a disfrutar la parrilla del día de hoy. Cuídense mucho, que la pasen bien, mis amigos. Nos despedimos con culo de puya. Que estén súper bien.